Julio de 1945, Puerto de San Francisco. Robert Kelley, de 17 años, estaba de pie en la cubierta del buque hospital USS Benevolence, observando cómo el puente Golden Gate emergía entre la niebla matutina, con las manos agarradas a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pesaba 40 kilos, 18 kilos menos que cuando las fuerzas japonesas lo capturaron en Bataan 3 años antes. Tenía los dientes flojos por el escorbuto. Sus piernas mostraban cicatrices de úlceras tropicales que habían devorado los músculos hasta los huesos. No recordaba la última vez que había dormido más de 2 horas sin despertar, presa del pánico. A su alrededor, otros exprisioneros de guerra se alineaban en la barandilla. Chicos que habían mentido sobre su edad para alistarse, adolescentes que habían sobrevivido a la marcha de la muerte de Bataan, los barcos del infierno, los campos de trabajo, el hambre, las enfermedades y la brutalidad sistemática que mató a miles de sus camaradas mayores. Regresaban a casa como los primeros prisioneros de guerra estadounidenses adolescentes de la historia moderna, con heridas que los médicos podían documentar y otras que aún no tenían nombre, heridas que moldearían y destrozarían sus vidas durante los siguientes 60 años. La multitud en el muelle vitoreaba y ondeaba banderas. Las bandas tocaban música patriótica. Los fotógrafos capturaron escenas de alegre reencuentro. Pero Kelley no sentía nada más que la fría certeza de que el chico que se había alistado a los 15 años para escapar de un hogar destrozado en la Iowa rural ya no existía, y que la cosa vacía que llevaba su nombre ya no tenía idea de cómo fingir ser humana. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. La historia de los niños soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial se encuentra en los incómodos márgenes de la historia militar, reconocida pero rara vez examinada en profundidad. El ejército estadounidense exigía oficialmente que los reclutas tuvieran 18 años para el servicio general y 17 con el consentimiento de los padres. Pero la verificación de edad fue, en el mejor de los casos, inconsistente y, en el peor, deliberadamente laxa, especialmente en los meses posteriores a Pearl Harbor, cuando las estaciones de reclutamiento se vieron desbordadas y el país exigió una expansión militar inmediata. Miles de niños de entre 14 y 17 años mintieron sobre su edad, falsificaron certificados de nacimiento o simplemente acudieron a las oficinas de reclutamiento y declararon tener la edad suficiente, confiando en que el reclutador haría la vista gorda. Algunos se unieron en busca de aventura y gloria, influenciados por la propaganda y las nociones culturales de masculinidad heroica. Otros huyeron de la pobreza, el abuso o familias disfuncionales, viendo el servicio militar como una vía de escape a situaciones imposibles. El ejército los aceptó, los entrenó, los envió al extranjero y los puso en combate junto a hombres que, a veces, les doblaban la edad. Cuando terminó la guerra y estos niños regresaron a casa, si sobrevivieron, la sociedad carecía de un marco para comprender lo que habían vivido o en que se habían convertido. El concepto de trauma infantil, de psicología del desarrollo, de trastorno de estrés postraumático como condición médica reconocida, no existía en 1945. Se esperaba que los niños simplemente se reajustaran, que estuvieran agradecidos por haber sobrevivido, que siguieran adelante con sus vidas como si 3 o 4 años de combate, cautiverio o servicio de ocupación fueran solo una interrupción para olvidar en lugar de un crisol definitorio que hubiera alterado fundamentalmente su desarrollo psicológico. Robert Kelley tenía 14 años cuando falsificó el certificado de nacimiento de su hermano mayor y se alistó en el ejército en septiembre de 1941, 3 meses antes de Pearl Harbor. Su padre era alcohólico y había abandonado la familia. Su madre trabajaba 16 horas al día en una fábrica de conservas y no tenía ni el tiempo ni la capacidad emocional para brindarle apoyo ni afecto. Robert tenía un mal rendimiento escolar. Se encaminaba hacia la delincuencia, pasaba hambre la mayor parte del tiempo, estaba siempre enfadado y buscaba con desesperación cualquier salida a la pobreza extrema y la desesperanza de la América rural de la época de la Depresión. El ejército le ofrecía 3 comidas al día, ropa, un propósito y la promesa de convertirse en algo más que un niño pobre olvidado y sin futuro. El reclutador que aceptó sus documentos falsificados casi con certeza sabía que el certificado de nacimiento era falso, pero decidió no indagar demasiado porque había cupos que cubrir y el chico era alto para su edad y parecía físicamente apto. Robert completó el entrenamiento básico en Fort Ord, California, luego el entrenamiento avanzado de infantería, y para diciembre de 1941 se encontraba asignado al 31º Regimiento de Infantería, estacionado en Manila, Filipinas. Cumplió 15 años 3 días antes de que las fuerzas japonesas bombardearan Pearl Harbor e invadieran Filipinas,
iniciando una campaña que terminaría con la mayor rendición de las fuerzas estadounidenses en la historia. Los siguientes 4 meses fueron una pesadilla condensada que envejeció a Roberto una década. El 31º Regimiento de Infantería libró una desesperada maniobra dilatoria mientras las fuerzas japonesas empujaban a las tropas estadounidenses y filipinas por la península de Bataan. La comida se agotó en cuestión de semanas. Los suministros médicos se agotaron. La malaria y la disentería mataban a los hombres con la misma seguridad que las balas enemigas. Robert, que aún figuraba oficialmente como de 18 años en los registros del ejército, pero con el aspecto del niño asustado que en realidad era, sirvió como corredor y portador de municiones, corriendo entre posiciones bajo fuego enemigo, viendo morir a hombres por heridas que habrían sido superables con la atención médica adecuada, muriendo de hambre lentamente a medida que la ración diaria se reducía a menos de 1000 calorías de comida media y descompuesta. El 9 de abril de 1942, cuando las fuerzas estadounidenses en Bataan finalmente se rindieron, Robert pesaba unos 50 kilos y sufría las primeras etapas de beriberi y disentería. Se unió a otros 75.000 prisioneros en lo que se conocería como la Marcha de la Muerte de Bataan, un movimiento forzado de 105 kilómetros hasta el campo O'Donnell, donde las fuerzas japonesas internaron a los supervivientes. La marcha mató a entre 5.000 y 18.000 hombres, la misma cantidad que se perdió en el caos y las fosas comunes. Los prisioneros que se quedaron atrás fueron apuñalados con bayonetas o fusilados. Aquellos demasiado enfermos para caminar fueron abandonados a su suerte en la cuneta. El agua escaseaba, la comida inexistente. El calor y la humedad tropicales convertían cada paso en una agonía. Robert sobrevivió manteniéndose cerca del centro de las columnas, ayudando a cargar a los heridos cuando sus fuerzas se lo permitían y desarrollando un estado mental disociativo en el que simplemente dejaba de pensar en nada más que en poner un pie delante del otro, un mecanismo psicológico de supervivencia que lo perseguiría el resto de su vida. El campo O'Donnell era una muerte a cámara lenta. La disentería, la malaria, el beriberi y otras enfermedades mataban a cientos de prisioneros a diario. Los japoneses apenas proporcionaban comida, medicinas ni servicios sanitarios. Los prisioneros morían más rápido de lo que los servicios funerarios podían cavar tumbas. Robert pasó 3 meses en O'Donnell antes de ser trasladado a Cabanatuan, un campo más grande donde las condiciones eran ligeramente mejores gracias a los esfuerzos de los prisioneros por organizarse y disciplinarse. Trabajó en servicios de mantenimiento, acarreando troncos y cavando zanjas, mientras su cuerpo adolescente se consumía con una dieta de arroz contaminado con gorgojos y ocasionales cucharadas de caldo de verduras. Vio morir a sus amigos. Vio a hombres mayores, veteranos de la Primera Guerra Mundial, duros soldados profesionales, simplemente perder las ganas de vivir, tumbarse y no levantarse jamás. Aprendió que la supervivencia era tanto psicológica como física, que los hombres que lo conseguían eran aquellos que encontraban una razón para seguir adelante, ya fuera la fe, la familia o simplemente la terca negativa a darle esa satisfacción al enemigo. La razón de Robert era la ira, una rabia ardiente por la injusticia de todo lo que le había sucedido, ira contra su padre por abandonar a la familia, ira contra su madre por no haberlo protegido, ira contra el reclutador que había aceptado sus documentos falsos, ira contra el ejército por enviarlo a este infierno. Ira contra los japoneses por la crueldad sistemática, ira consigo mismo por no ser más fuerte, más inteligente o más afortunado. Esa ira lo mantuvo con vida cuando la bondad o la esperanza habrían fallado. En octubre de 1944, mientras las fuerzas estadounidenses comenzaban a retomar Filipinas, los comandantes japoneses decidieron evacuar a los prisioneros a Japón y otros territorios ocupados para usarlos como mano de obra esclava. Robert fue hacinado en la bodega de un barco de transporte con otros 1.700 prisioneros en un espacio diseñado para quizás 300. Los barcos del infierno, como los prisioneros los llamaban, eran trampas mortales flotantes. Los hombres morían por asfixia, deshidratación, enfermedades o morían cuando submarinos y aviones estadounidenses, sin saber que los barcos transportaban prisioneros, los torpedeaban o bombardeaban. El barco de Robert sobrevivió al viaje a Japón, pero más de 200 hombres murieron en la bodega durante las 2 semanas de travesía. A su llegada, Robert fue enviado a un campo de trabajo cerca de Osaka, donde los prisioneros trabajaban en industrias bélicas, de 12 a 14 horas al día en fábricas y astilleros, aún muriendo de hambre, aún moribundos, pero al menos fuera del trópico, donde las enfermedades habían sido una amenaza igual de grave que la acción enemiga. El trabajo era brutal, los guardias eran brutales, pero para entonces Robert había desarrollado la armadura psicológica del prisionero de larga condena,
la capacidad de separarse mentalmente de su cuerpo, de resistir sin desmoronarse, de sobrevivir un día a la vez sin pensar en el mañana ni en el ayer. Cumplió 17 años en ese campo. Apenas se dio cuenta. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Robert llevaba 3 años y 4 meses prisionero, casi una cuarta parte de su vida hasta entonces. Las fuerzas estadounidenses entraron en el campo, le proporcionaron comida y atención médica e iniciaron el proceso de repatriación. Robert no recordaba casi nada de las semanas siguientes. Los registros médicos muestran que recibió tratamiento por desnutrición severa, anemia, múltiples infecciones parasitarias y lo que se describió como agotamiento nervioso, el término más cercano disponible en aquel momento para lo que posteriormente se reconocería como trastorno de estrés postraumático grave y trauma complejo del desarrollo. Fue colocado en un barco hospital junto con otros exprisioneros gravemente enfermos y trasladado a San Francisco. El viaje duró 3 semanas. Robert pasó la mayor parte del tiempo sumido en una profunda disociación, incapaz de asimilar que la guerra había terminado, que era libre, que volvería a ver Estados Unidos. Otros supervivientes describieron un entumecimiento emocional similar, una incapacidad para sentir alegría o alivio, como si la capacidad para las emociones positivas se hubiera agotado tras años de horror implacable. Las multitudes que vitoreaban y celebraban cuando el barco atracó parecían surrealistas, una escena de la vida de otra persona que Robert estaba viendo desde una gran distancia. El ejército le dio de baja a Robert tras 3 meses de hospitalización y rehabilitación en el Hospital General Letterman de San Francisco. Recibió salarios atrasados, prestaciones para veteranos y un billete de tren a Iowa con instrucciones de presentarse en una oficina local de la Administración de Veteranos para recibir atención de seguimiento si fuera necesario. Tenía 17 años. No había terminado la secundaria. No tenía habilidades laborales, salvo tácticas de infantería y cómo sobrevivir con 400 calorías diarias. No tenía familia, salvo una madre que apenas reconoció demacrado y atormentado desconocido que apareció en su puerta diciendo ser su hijo. El ejército no le había proporcionado terapia, ningún programa de transición, ni le había reconocido que los años de desarrollo de Robert habían transcurrido en condiciones de trauma continuo que afectarían todos los aspectos de su futuro funcionamiento psicológico y social. Se esperaba que simplemente se readaptara, que se convirtiera en un adolescente normal, que terminara la secundaria, consiguiera un trabajo y construyera una vida como si los 4 años anteriores hubieran sido una interrupción desafortunada, pero, en última instancia, manejable. La imposibilidad de esa expectativa se hizo evidente en cuestión de días. Robert no podía dormir en una cama. La blandura y el encierro le provocaban ataques de pánico. No podía comer porciones normales de comida. Su estómago se había encogido y las cantidades normales le causaban calambres dolorosos. No toleraba las multitudes, los ruidos fuertes ni los movimientos repentinos. Montaba en cólera ante cualquier falta de respeto o amenaza. Tenía flashbacks provocados por estímulos aleatorios, el olor a arroz cocinándose, el sonido de hombres gritando en idiomas que no entendía, la visión de alguien uniformado. Bebía para mitigar la ansiedad constante y la hipervigilancia. En 3 meses, lo habían arrestado 2 veces por pelear. En 6 meses, su madre le pidió que se fuera, incapaz de lidiar con su comportamiento y reticente a aceptar que su hijo necesitaba ayuda que ella no podía proporcionarle. La historia de Robert no era única. En todo el país, cientos de adolescentes, exprisioneros de guerra y veteranos de combate, experimentaban una desintegración similar al intentar reintegrarse a una sociedad que desconocía el trauma militar infantil. La Administración de Veteranos, desbordada por millones de militares que regresaban, centró sus limitados recursos en discapacidades físicas y casos psiquiátricos evidentes. Niños como Robert, que parecían físicamente sanos tras recuperarse de la desnutrición y la enfermedad, quedaron relegados. Las categorías diagnósticas disponibles en 1945 y 1946 eran inadecuadas para describir sus afecciones. Si se les diagnosticaba, solía ser como psiconeuróticos o con personalidad psicopática constitucional, términos que sugerían debilidad inherente o defectos de carácter más que lesiones inducidas por el trauma. El tratamiento, cuando se ofrecía, consistía principalmente en una breve hospitalización y sedantes, con la expectativa de que el tiempo y la fuerza de voluntad aliviaran los síntomas. El concepto de que un trauma severo durante periodos críticos del desarrollo podía causar cambios duraderos en la estructura cerebral, la regulación emocional y el funcionamiento social, estaba a décadas de ser validado científicamente. Se esperaba que estos chicos simplemente lo superaran, que se hicieran hombres, que dejaran de vivir en el pasado,
un consejo que era peor que inútil porque añadía vergüenza y culpa a su ya abrumadora carga psicológica. Robert estuvo a la deriva durante los siguientes años, mudándose de pueblo en pueblo, aceptando trabajos temporales, viviendo en pensiones y misiones, bebiendo en exceso, metiéndose en peleas, arrestado ocasionalmente por delitos menores y liberado cuando su condición de veterano le granjeó la compasión de los jueces, quienes no sabían qué más hacer con él. Intentó 2 veces terminar la secundaria con clases nocturnas, pero no pudo concentrarse ni completar las tareas. Intentó programas de formación profesional, pero no logró mantener la concentración ni la disciplina necesarias. Mantuvo relaciones con mujeres, pero no las mantuvo. Su volatilidad emocional y su incapacidad para confiar alejaban a cualquiera que intentara acercarse. A principios de sus 20 años, Robert vivía la caótica existencia de alguien con TEP complejo sin tratamiento y trauma del desarrollo, pasando por trabajos, relaciones y situaciones vitales, nunca completamente sin hogar, pero nunca estable, automedicándose con alcohol, evitando cualquier cosa que pudiera evocar recuerdos de cautiverio y aceptando poco a poco que la vida normal que veía vivir a otras personas simplemente no estaba disponible para él. No estaba solo en esta experiencia. Estudios de seguimiento realizados décadas después sobre exprisioneros de guerra adolescentes mostraron tasas de divorcio, desempleo, abuso de sustancias y muerte prematura significativamente más altas que las de la población general y las de los prisioneros de guerra mayores que ya eran adultos al momento de su captura. Cuanto más joven era el prisionero al momento de su captura, peores eran las consecuencias a largo plazo, un hallazgo que concuerda con la comprensión moderna de cómo el trauma durante periodos críticos del desarrollo altera la maduración psicológica normal. El punto de inflexión para Robert llegó en 1953, 8 años después de su liberación, cuando se encontró con otro exprisionero de Bataan en una obra en Denver. El hombre mayor, reconociendo las señales de alguien que luchaba con el trauma de la guerra, lo invitó a asistir a una reunión de exprisioneros que se reunían mensualmente en un salón de la VFW. Robert asistió a regañadientes, esperando una nostalgia sentimental o sermones críticos sobre seguir adelante con la vida. En cambio, encontró algo que no había experimentado desde su liberación: comprensión sin explicación. Los otros hombres, la mayoría de ellos 10 o 20 años mayores que Robert, no necesitaron que les explicara por qué no podía dormir, porque ciertos sonidos le provocaban pánico o porque a veces sentía una rabia abrumadora ante frustraciones triviales. Habían vivido las mismas cosas, cargado con las mismas heridas invisibles, luchado con la misma incapacidad para explicar a los forasteros lo que significaba haber sobrevivido a los campos. Por primera vez desde que regresó a casa, Robert se sintió menos solo. Siguió asistiendo a las reuniones. Empezó a hablar, al principio con vacilación, de sus experiencias. Escuchó las historias de otros hombres y reconoció su propio dolor reflejado en sus palabras. Las reuniones no lo curaron, el trauma no funciona así, pero le brindaron un marco para comprender sus síntomas como heridas en lugar de fallas personales, y le brindaron una comunidad de personas que pudieron soportar sus peores momentos sin juicio ni abandono. La camaradería con otros expresos le proporcionó a Robert algo que la terapia y la medicación no le habrían podido ofrecer en esa época: la validación de que sus dificultades eran una respuesta razonable a circunstancias irrazonables y estrategias prácticas para controlar los síntomas desarrolladas por otros hombres que habían enfrentado los mismos desafíos. Aprendió de veteranos mayores a estructurar sus días para minimizar los desencadenantes, a reconocer las señales de alerta de flashbacks o ataques de pánico inminentes, y a encontrar empleo en industrias que valoraban el trabajo físico fiable por encima de las habilidades sociales o la estabilidad emocional. Encontró trabajo en la construcción, operando maquinaria pesada, empleos donde su hipervigilancia y atención al peligro eran ventajas en lugar de desventajas, donde el agotamiento físico le ayudaba a dormir y donde sus compañeros de trabajo aceptaban la distancia emocional como algo normal en lugar de patológico. Se casó en 1955 con una mujer que conoció a través de la hermana de otro expreso, alguien que comprendió desde el principio que Robert tenía complicaciones y limitaciones. El matrimonio sobrevivió, a duras penas, a través de décadas de pesadillas, retraimiento emocional, borracheras periódicas y la incapacidad de hablar de sus sentimientos o experiencias con nadie más que con otros expresos. La esposa de Robert luego describió su relación como vivir con 2 personas diferentes: el hombre funcional que iba a trabajar y pagaba las cuentas y podía ser amable y gentil en momentos de calma, y el niño traumatizado que aparecía sin previo aviso, inalcanzable y a veces aterrador, durante flashbacks o reacciones de aniversario. Robert y su esposa tuvieron 3 hijos. No era un buen padre según ningún criterio convencional. Era emocionalmente distante, incapaz de mostrar afecto físico,
propenso a estallidos de ira por pequeñas faltas de conducta, alternando entre sobreprotector y negligente. Pero proveía materialmente, nunca bebía cerca de sus hijos y les inculcó una férrea ética de trabajo y sentido de la responsabilidad. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre había sido prisionero de guerra, pero sin saber casi nada de lo que eso significaba realmente, porque Robert nunca lo habló con ellos. La única vez que su hijo mayor le preguntó sobre la guerra, Robert se quedó inexpresivo y salió de casa durante 3 horas, regresando sin dar explicaciones. Los niños aprendieron a no preguntar. Aprendieron a estar atentos a las señales de que su padre estaba teniendo un mal día y a no interferir en su camino. Aprendieron que era diferente de otros padres, pero que la diferencia estaba relacionada con algo importante y doloroso que no debía cuestionarse. Este patrón de silencio e indisponibilidad emocional transmitió el trauma a lo largo de generaciones de maneras que no se entenderían ni estudiarían hasta mucho después de que los hijos de Robert hubieran crecido y comenzado a notar sus propias dificultades con la regulación emocional y la confianza. La década de 1970 marcó el inicio de un cambio real en la forma en que la sociedad estadounidense entendía y trataba el trauma de guerra, impulsado principalmente por la avalancha de veteranos de Vietnam que experimentaban síntomas similares a los que Robert y su generación habían padecido en silencio. El diagnóstico de trastorno de estrés postraumático se adoptó formalmente en 1980, proporcionando por primera vez un marco médico que reconocía el trauma como causante de lesiones psicológicas específicas y tratables, en lugar de revelar debilidades de carácter. Los hospitales de la Administración de Veteranos comenzaron a desarrollar programas especializados en TEP. Investigadores académicos comenzaron a realizar estudios longitudinales con exprisioneros de guerra, documentando los efectos a largo plazo del cautiverio y los factores que influyeron en los resultados. Robert, para entonces de 50 y tantos años, se enteró, a través de su grupo de apoyo para exprisioneros, de un estudio del Departamento de Asuntos de Veteranos que buscaba participantes que hubieran sido prisioneros de guerra adolescentes. Se inscribió, se sometió a una exhaustiva evaluación médica y psicológica y, por primera vez en su vida, escuchó a un médico decirle que sus síntomas eran reconocibles, estaban documentados y no eran su culpa. El alivio fue abrumador. Durante 35 años, Robert creyó, en cierto modo, que su incapacidad para adaptarse a la vida normal reflejaba un fracaso personal, una debilidad que otros hombres no compartían. Descubrir que sus experiencias coincidían con una enfermedad reconocida, que otros presos adolescentes mostraban los mismos patrones, que el trauma había ocurrido durante años críticos de su desarrollo, cuando su cerebro aún se estaba formando, redefinió por completo su autocomprensión. Robert comenzó un tratamiento formal para el TEP a los 53 años, casi 4 décadas después del trauma que lo causó. El progreso fue lento e incompleto. Décadas de mecanismos de afrontamiento desadaptativos y cambios neurológicos no se pudieron revertir rápidamente, si es que se pudieron revertir. Pero la terapia le proporcionó herramientas para manejar los síntomas de forma más eficaz. Los medicamentos ayudaron a reducir la intensidad de la hipervigilancia y los recuerdos intrusivos, y la simple validación de que su sufrimiento fuera reconocido como real y significativo le proporcionó una paz que nunca esperó sentir. Robert se involucró en la defensa de los veteranos, hablando en clases de secundaria sobre sus experiencias, testificando ante comités del Congreso sobre la necesidad de una mejor detección y tratamiento del trauma de combate y asesorando veteranos más jóvenes que luchaban contra el TEP en conflictos más recientes. El chico que había sobrevivido tragando sus emociones y desconectándose de su dolor pasó sus últimos años intentando ayudar a otros a evitar el aislamiento y el silencio que habían definido la mayor parte de su vida. No fue exactamente redención. El trauma no ofrece arcos narrativos claros, pero fue propósito y conexión, dos cosas que habían estado en gran medida ausentes durante las décadas en las que vagó por la vida sin poder explicar a nadie, incluido él mismo, porque todo se sentía tan difícil. Las historias de otros adolescentes exprisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial siguieron patrones similares con variaciones individuales. Algunos, como Robert, finalmente encontraron estabilidad gracias al apoyo de sus compañeros y, posteriormente, a un tratamiento formal una vez disponible. Otros nunca se recuperaron, muriendo prematuramente por suicidio, abuso de sustancias o afecciones médicas relacionadas con el estrés. Algunos parecieron adaptarse relativamente bien, aunque un análisis más detallado generalmente reveló fachadas cuidadosamente construidas que ocultaban síntomas persistentes significativos. Los factores que distinguían los mejores resultados de los peores eran complejos y aún no se comprendían del todo. Un fuerte apoyo social, un empleo significativo, la capacidad de conectar con otros supervivientes, el acceso al tratamiento una vez disponible y la resiliencia individual influyeron. Sin embargo,
Un hallazgo fue constante en todos los estudios. A menor edad en el momento de la captura, peor era el pronóstico a largo plazo. Los niños capturados a los 14 o 15 años mostraron resultados significativamente peores que los capturados a los 17 o 18, y todos los prisioneros adolescentes mostraron peores resultados que los prisioneros adultos de los mismos campos. El cerebro adolescente en desarrollo, que aún estaba formando estructuras críticas para la regulación emocional, el comportamiento social y la formación de la identidad, parecía especialmente vulnerable a los efectos del trauma prolongado. Lo que sería una lesión grave para un adulto era catastrófico para un niño. El uso de soldados menores de edad por parte del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial nunca se reconoció oficialmente como un fracaso político que requiriera una respuesta sistémica. Se documentaron casos individuales. Algunos niños que se descubrió que eran menores de edad durante el servicio fueron enviados a casa, pero no se realizó una revisión exhaustiva para determinar cuántos niños se habían alistado, dónde sirvieron, qué les sucedió ni cuáles fueron sus consecuencias a largo plazo. La narrativa cultural de la Segunda Guerra Mundial como la guerra buena, con claros riesgos morales y una victoria final, dejó poco espacio para preguntas incómodas sobre si Estados Unidos había enviado a niños al combate y al cautiverio y luego los había abandonado para que afrontaran las consecuencias solos. Los propios niños, al convertirse en hombres y luego en veteranos de edad avanzada, guardaron silencio en gran medida sobre su edad al momento del servicio, en parte por la sensación de que de alguna manera disminuía su sacrificio, en parte por la vergüenza persistente de haber mentido para alistarse, en parte porque la cultura estadounidense no tenía un marco para abordar el trauma militar infantil en términos que no fueran de debilidad o fracaso. Solo en las últimas décadas, cuando los historiadores comenzaron a examinar las historias personales detrás de las amplias narrativas estadísticas de la guerra, las experiencias de los soldados adolescentes comenzaron a recibir atención seria. Robert Kelley falleció en 2008 a los 81 años. Su obituario mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial, sus 40 años en la industria de la construcción y la supervivencia gracias a su esposa de 53 años y sus 3 hijos. No mencionaba que tenía 14 años cuando se alistó, 15 cuando fue capturado, ni que pasó la mayor parte de su vida luchando contra heridas invisibles de experiencias que jamás deberían haberle ocurrido a un niño. No mencionaba las pesadillas que continuaron hasta su muerte, la hipervigilancia que lo obligaba a revisar las cerraduras de las puertas varias veces cada noche, las reacciones de aniversario que aparecían cada 9 de abril en la fecha de la rendición de Bataan, ni el hecho de que nunca logró escapar del todo de los campos de prisioneros, a pesar de que su cuerpo regresó a casa en 1945. Sus hijos hablaron en su funeral de un hombre complejo, difícil de conocer, a veces difícil de amar, pero fundamentalmente decente que se esforzaba al máximo con recursos que no tenía para gestionar un daño que no podía expresar. Un hijo mencionó que cerca del final de su vida, cuando la demencia comenzó a erosionar sus defensas cuidadosamente construidas, Robert a veces creía que todavía estaba preso, pidiendo agua con voz de pánico o gritando nombres de hombres muertos hacía mucho tiempo, y que en esos momentos el anciano en la cama del asilo de ancianos desaparecía y lo que quedaba era un niño aterrorizado que nunca había regresado del todo a casa. La lección más importante, si es que existe alguna, consiste en reconocer que el trauma de guerra en los niños genera daños que persisten a lo largo de toda la vida y afectan no solo al niño que lo experimentó, sino también a las redes familiares y comunitarias que lo rodean. La política militar moderna en la mayoría de los países desarrollados prohíbe el uso de soldados menores de 18 años, una norma codificada en el derecho internacional mediante protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, su implementación sigue siendo inconsistente, y grupos armados no estatales de todo el mundo continúan reclutando y desplegando niños soldados en cantidades significativas. La investigación sobre exprisioneros de guerra adolescentes estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, aunque limitada, proporciona uno de los pocos conjuntos de datos longitudinales sobre lo que le sucede a los niños soldados tras el fin de los conflictos y su intento de reintegrarse a la sociedad civil. Los hallazgos son desalentadores. Altas tasas de enfermedades mentales, abuso de sustancias, falta de vivienda, encarcelamiento, relaciones fallidas, desempleo y muerte prematura. Estos resultados no son inevitables. La intervención temprana y el apoyo sostenido pueden mejorar significativamente el pronóstico, pero sin dicha intervención, la trayectoria hacia la disfunción y el sufrimiento es deprimentemente constante. La generación de soldados adolescentes de Robert nunca recibió esa intervención. Regresaron a un país centrado en celebrar la victoria y seguir adelante, no en examinar los costos ocultos de cómo se logró esa victoria. Se esperaba que estuvieran agradecidos por sobrevivir,
que se sintieran orgullosos de su servicio y que se integraran sin problemas en una vida civil productiva. Cuando no podían cumplir esas expectativas, cuando el trauma se manifestaba de maneras que perturbaban el funcionamiento normal, se les decía implícitamente y a veces explícitamente que estaban fracasando en algo que otros lograban fácilmente, que el tiempo y la determinación deberían ser suficientes para superar cualquier dificultad que enfrentaran. Ese mensaje, transmitido por una cultura que, aunque ignoraba la realidad, causaba daño, añadió capas de vergüenza y autorrecriminación a una carga psicológica ya abrumadora. Muchos de estos hombres pasaron décadas creyéndose excepcionalmente débiles o dañados, sin ser conscientes de que sus dificultades eran consecuencias predecibles de haber experimentado un trauma severo y prolongado durante años críticos de su desarrollo, sin saber que con el apoyo y el tratamiento adecuados, sus vidas podrían haber sido significativamente diferentes. Los pocos investigadores que estudiaron en detalle a exprisioneros de guerra adolescentes encontraron un patrón que denominaron desarrollo congelado o adolescencia detenida, donde aspectos cruciales de la maduración psicológica que normalmente ocurren durante la adolescencia, la formación de la identidad, la regulación emocional, el establecimiento de relaciones íntimas y la planificación profesional, simplemente no se dieron o se dieron de forma distorsionada. Los chicos fueron al cautiverio a los 14 o 15 años y emergieron a los 18 o 19, habiendo pasado los años intermedios en modo de supervivencia, donde las tareas normales de desarrollo eran imposibles. Luego, se esperaba que funcionaran inmediatamente como adultos sin haber completado el andamiaje psicológico que sustenta el funcionamiento adulto. Algunos finalmente se pusieron al día, superando las tareas de desarrollo retrasadas a los 20 o 30 años con distintos grados de éxito. Otros nunca lo hicieron, permaneciendo, de alguna manera, los niños asustados y traumatizados que habían sido de los campos, incluso cuando sus cuerpos envejecieron y las circunstancias externas cambiaron. Este patrón tiene implicaciones mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, y es relevante para comprender a los niños soldados modernos, las víctimas de abuso infantil, los refugiados que pasaron sus años de desarrollo en campos o zonas de conflicto, y a cualquiera cuya infancia estuvo consumida por el trauma y la supervivencia sin la oportunidad de un crecimiento psicológico normal. En 2003, cuando Robert tenía 76 años, un investigador universitario que recopilaba historias orales de exprisioneros de guerra lo entrevistó para un proyecto que documentaba las experiencias de adolescentes prisioneros de guerra. La entrevista, archivada en el proyecto de historia de veteranos de la Biblioteca del Congreso, dura casi 4 horas y representa el relato más completo que Robert haya dado jamás sobre sus experiencias en la guerra y sus consecuencias. Escuchar la grabación es doloroso. La voz de Robert suena áspera por años de fumar, y su habla a veces se entrecorta mientras busca las palabras o se detiene para recomponerse cuando las emociones amenazan con abrumarlo. Habla de tener 14 años y estar desesperado por escapar de Iowa, de mentirle al reclutador, de la emoción inicial de la vida en el ejército antes de que todo saliera mal. Habla de la rendición, la marcha de la muerte, los campos, los horrores específicos que presenció con detalles que sería inapropiado relatar aquí. Y luego habla de volver a casa, y su voz cambia, se vuelve casi más furiosa que cuando describe la brutalidad japonesa, porque al menos en los campos entendía por qué sufría y quién era el responsable. Volver a casa y descubrir que no podía funcionar, que los Estados Unidos que había soñado durante su cautiverio no tenían lugar para niños dañados, que las personas, incluida su propia familia, no podían o no querían entender lo que había pasado. Se sintió como una segunda traición de alguna manera peor que la primera. Casi al final de la entrevista, el investigador le pregunta a Robert que desea que la gente entienda de su experiencia. Robert guarda silencio durante casi 30 segundos, tiempo suficiente para que el entrevistador empiece a hacer otra pregunta antes de que Robert lo interrumpa. Dice, y esto es casi textualmente de la transcripción, que desea que la gente entienda que los niños que van a la guerra no regresan como niños, pero tampoco como adultos, sino como algo intermedio, algo roto que no encaja en ningún lugar, y que si la sociedad va a tomar a niños y utilizarlos en la guerra, tiene la obligación de ayudarlos a recuperar su humanidad después, no solo agradecerles su servicio y esperar que descubran el resto por sí mismos. Dice que durante 50 años sintió que fingía ser una persona normal, estudiando a otras personas para aprender a comportarse, imitando emociones que veía expresar pero que él mismo no podía sentir, y que solo a los 70 años, tras décadas de terapia, medicación y grupos de apoyo, empezó a sentirse realmente un ser humano de verdad, en lugar de un fantasma que se paseaba por la vida de otra persona. Dice que no culpa a los soldados japoneses que custodiaban los campos, que cumplían órdenes en una guerra brutal,
y que ni siquiera culpa al ejército por aceptar sus documentos falsos, que el país necesitaba soldados y él se ofreció como voluntario. Pero sí culpa, y aquí se le quiebra la voz, a la indiferencia que lo recibió al volver a casa, a la falta de curiosidad por lo que le había sucedido, a la expectativa de que debería estar bien porque parecía estar bien, a las décadas de sufrimiento en soledad con heridas que nadie reconocía. Ese, dice Robert, fue el verdadero crimen. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. La historia de Robert Kelley, dolorosa e irresuelta como es, al menos termina con cierto reconocimiento y apoyo en sus últimos años. No todos los exprisioneros de guerra adolescentes tuvieron la misma suerte. La Administración de Veteranos estima, basándose en registros incompletos, que entre 300 y 800 militares estadounidenses capturados durante la Segunda Guerra Mundial eran menores de 18 años al momento de su captura. De ellos, quizás 2/3 sobrevivieron al cautiverio y regresaron a casa. El seguimiento de sus resultados a largo plazo es fragmentario y mayormente anecdótico. Los certificados de defunción y los registros de la Administración de Veteranos sugieren tasas de mortalidad significativamente más altas que las de la población general y los exprisioneros de guerra adultos, con picos notables de suicidio, muertes relacionadas con el alcohol y eventos cardíacos inducidos por estrés. Las tasas de divorcio fueron aproximadamente el doble de las ya elevadas tasas de los veteranos de guerra adultos. Los historiales laborales muestran patrones de inestabilidad, cambios frecuentes de trabajo, periodos de desempleo y concentración en ocupaciones que requieren trabajo físico y que no requieren interacción social significativa. La participación en el sistema de justicia penal fue mayor que la media, principalmente delitos menores relacionados con el alcohol o peleas, pero suficiente para añadir otra capa de dificultad a unas vidas ya de por sí complicadas. Estos patrones estadísticos, secos y clínicos en los artículos de investigación, representan cientos de tragedias individuales, hombres que volvieron a casa con daños que no tenían palabras para describir y nunca recibieron ayuda adecuada para sanar. La ironía final es que algunos de los exprisioneros de guerra adolescentes que más lucharon con la reintegración civil encontraron relativa estabilidad al permanecer en la cultura militar a través de organizaciones de servicio, grupos de veteranos y redes comunitarias centradas en la identidad militar. Robert Kelley pasó más tiempo en el salón de la VFW y en las reuniones de exprisioneros que con sus amigos civiles. La estructura social militar, con sus jerarquías claras, reglas explícitas y comprensión compartida del trauma de la guerra, proporcionó un marco del que carecía la vida civil. Los hombres que no podían mantener matrimonios o empleos estables podían desenvolverse eficazmente dentro de las organizaciones de veteranos, asumiendo roles de liderazgo, organizando eventos y asesorando a veteranos más jóvenes. La identidad de exprisionero de guerra o veterano de combate, si bien acarreaba recuerdos dolorosos, también ofrecía respeto, comunidad y un propósito que muchos no encontraban en ningún otro lugar. Este patrón sugiere que el fracaso no residía en los individuos, sino en la incapacidad de la sociedad civil para integrar a personas cuyas experiencias formativas eran tan radicalmente diferentes de las trayectorias de desarrollo normales. La comprensión moderna del trauma del desarrollo ofrece perspectivas que podrían haber ayudado a la generación de Robert si ese conocimiento hubiera existido en 1945. Ahora sabemos que el trauma severo durante la adolescencia altera la maduración de las estructuras cerebrales involucradas en la regulación emocional, el control de impulsos y el comportamiento social. Sabemos que estos efectos pueden persistir durante décadas, pero responden a un tratamiento adecuado, en particular enfoques que abordan tanto los recuerdos traumáticos como los déficits de desarrollo creados por tener años críticos de crecimiento consumidos por la supervivencia en lugar de la maduración normal. Sabemos que el apoyo social, en particular el de otras personas que compartieron experiencias similares, suele ser más eficaz que la terapia individual por sí sola. Sabemos que la vergüenza y la autoculpa empeoran significativamente los resultados, mientras que la validación y la educación sobre la naturaleza del trauma pueden facilitar la curación. Todo este conocimiento llegó demasiado tarde para la mayor parte de la generación de Robert, desarrollado en parte mediante el estudio de su sufrimiento, pero no a tiempo para prevenirlo. La cuestión de la responsabilidad moral por lo ocurrido a soldados adolescentes como Robert Kelley es compleja e implica a múltiples actores. Los propios jóvenes tuvieron cierta responsabilidad por mentir sobre su edad, aunque el concepto de consentimiento informado es cuestionable cuando se aplica a jóvenes de 14 años que toman decisiones cruciales para sus vidas. Los reclutadores que aceptaron documentos obviamente fraudulentos tienen responsabilidad, a pesar de que operaban bajo una enorme presión para cumplir con las cuotas en una emergencia nacional. El sistema militar que no realizó una evaluación adecuada y que posteriormente no proporcionó el tratamiento adecuado también tiene responsabilidad.
La sociedad en general, que creó condiciones donde los niños sentían que el servicio militar era preferible a quedarse en casa, y que posteriormente no reconoció ni atendió las necesidades de los jóvenes veteranos traumatizados, tiene responsabilidad colectiva. Y cada individuo en particular, los oficiales que enviaron soldados adolescentes al combate a sabiendas de su edad, el personal médico que documentó traumas evidentes pero no les brindó tratamiento, los administradores del Departamento de Asuntos de Veteranos que negaron prestaciones o apoyo, tienen responsabilidad individual por incumplimientos específicos del deber. Pero atribuir la culpa, aunque quizás sea satisfactorio, no ayuda en nada a los hombres que vivieron estas experiencias ni a prevenir fallos similares en conflictos futuros. Lo que ayudó, en los casos en que algo ayudó, fue la conexión y la validación, otros sobrevivientes que comprendieron sin dar explicaciones, profesionales que reconocieron el trauma como una lesión en lugar de una debilidad, familiares que pudieron tolerar los síntomas sin tomárselos como algo personal ni exigir una recuperación inmediata. La esposa de Robert, a pesar de todas las dificultades de su matrimonio, nunca lo abandonó, nunca le exigió que simplemente lo superara, nunca convirtió su trauma en una incomodidad para ella. Esa presencia constante, por frustrante e insuficiente que ambos debieron sentir en ocasiones, probablemente le salvó la vida. Los otros exprisioneros que lo acogieron en su comunidad en 1953 probablemente le salvaron la vida. El médico de asuntos de veteranos que lo evaluó en la década de 1980 y le dijo que su sufrimiento era real y estaba documentado probablemente le salvó la vida. Estos momentos de reconocimiento y aceptación, pequeños en el panorama general, pero enormes para Robert personalmente, marcaron la diferencia entre una vida de disfunción total y una vida de funcionalidad parcial, entre morir solo y amargado, morir rodeado de su familia y haber aportado algo significativo en sus últimos años. La historia de los adolescentes estadounidenses prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial es, fundamentalmente, una historia sobre lo que ocurre cuando las sociedades no protegen a los niños, no les ayudan a sanar y, finalmente, ni siquiera reconocen el daño sufrido. Es una historia de resiliencia y supervivencia. Sí, porque estos chicos sobrevivieron contra adversidades terribles y muchos finalmente construyeron vidas con cierta estabilidad y sentido. Pero también es una historia sobre sufrimiento innecesario, sobre traumas que podrían haberse evitado, al menos abordado con mayor eficacia, sobre el coste de la indiferencia social ante heridas invisibles. Robert Kelley y otros como él pagaron ese precio en décadas de dolor, relaciones fallidas, oportunidades perdidas y vidas vividas en un exilio emocional del mundo que los rodeaba. Sus hijos pagaron por crecer con padres traumatizados que no pudieron brindarles la conexión emocional que los niños necesitan. Sus esposas pagaron por años de andar con pies de plomo, controlar los síntomas y vivir con hombres que estaban presentes físicamente, pero a menudo ausentes emocionalmente. El coste se agravó a lo largo de generaciones y relaciones, extendiéndose desde el trauma original de maneras que nadie calculó completamente ni reconoció hasta décadas después. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.